ya luma niewite ni duje. Gustavo Castillo Ávila, Ávila, ok. de los Velázquez de Punta Piedra. Ya. Y duje itile gaura katati yibeti kate la solución yibeti kate y uabuti wayani wamo Claro. luma ya buga da ya que la no yo ni hago paso ya. Entonces, Sí, no, para mí es un placer. Pues gracias también que se me está dando este momento, especialmente para hablar sobre nuestra situación como garífuna, tanto aquí y como allá también en los Estados Unidos. El no enfocarnos en algo más productivo, como que no se ha mejorado. Todo ha ido a favor de otra comunidad, que es la comunidad mestiza, ¿no? Y viridos. Y entonces se echa de ver los resultados de que no ha funcionado, especialmente para las comunidades nuestras. Vivimos siempre en zozobra, no nos entendemos, no podemos estar en sociedad, no podemos prosperar. Resultado a ese nivel que hemos tenido. Me gustaría de que nosotros como garífunas nos enfocáramos en algo más productivo, que lo vuelvo a decir, le digo, porque solo así podemos hacer la diferencia, ¿no? Mientras que nosotros sigamos solamente platicando o hablando o criticando, le digo, la solución no va a ser esta. Y cuando nosotros tenemos algún problema, ya sea a nivel nacional, lo primero que nosotros presentamos siempre ha sido el tambor y la música, que con eso es que vamos a protestar, dicen. Y entonces cuando llegamos a esos sitios, lo primero que dicen, ya vienen esos negros a protestar aquí, sí, y siempre andan con tambor. Y entonces cuando se termina la música, hasta ahí terminamos nosotros también. Hay problemas también, supuestamente. Y bueno, me gustaría, yo siempre voy a decirle, de que tratemos de hacer las cosas colectivamente, le digo, porque al comenzar a hacer unos proyectos colectivamente, le digo, vamos aprendiendo cómo manejar la situación y así le podemos servirles a los demás. Los que quieren involucrarse, pues. Sí, se ganó un caso, perdón. Madolagi Lurue Leyana, Oliligati, Lulishuni, Mu, Olishuni, Saints Hongri, Logo Buga, Muole. Sí, casualmente yo estaba pensando en esta situación de que el caso no lo puede cerrar el gobierno de aquí, le digo, porque es una demanda internacional. Y cómo ha sido la manera de que cómo los indios han estado manejando la situación para que el garífuna se desanime, no le han dado importancia. El dinero supuestamente ya salió. Y el que estuvo en contra de eso fue el presidente Mel Zelaya, le digo. El dinero salió. ¿Y qué pasa? Le digo? Al ver ese atraso de parte del gobierno, ya la gente se va desanimándose. Sí. Pero el caso está vigente, y otra cosa también, de que en sí, ya el garífuna se ha vuelto sinvergüenza también, le digo, porque se ha dedicado a vender también a los terrenos, le digo. Y eso es lo que nos está causando daño. Que el mismo problema nos está causando daño para que los terceros salgan beneficiosos, le digo, porque ya el garífuna ya se está dejando de venderse, le digo. Y pues yo lo que yo diría de que es por una mínima cosa, le digo, que al final nos va a causar tantos problemas, le digo. Y eso es lo que se está viendo en la comunidad, le digo. Anika vale que te después de casi 40, 50 años, da bogi beta manawalu ya porque todo hakuna kaina, lumage boga maboga hakuna tifiu limuna. Parece que, volviendo al caso sobre eso, fíjate que, primo, yo me acuerdo que
ahí por el Landín se hizo un bote grandísimo. ¿Una luna Teddy Goff? No, no era Teddy Goff. Ese bote supuestamente era de los Ramos, pero el que estaba mandando el dinero ahí era mi tío Cipi, ahí Cipriano. Oh, Un bote grande que ahí en Tacupeche. Ese dinero, Mateo, Mateo Ramos, exactamente. ese dinero era de Cipi. Todo lo que se invirtió ahí en el bote, eso era de Cipi. Desgraciadamente por una mala fachada que hizo, no sé si espero, porque el que me contó la cosa fue mi tío Ángel. Oh, okay. Ayer, bueno, pues todo busien ti ibili le lagago gne da lu le seni honi we tau o digamba katela diga porque gainagu no hemos evolucionado como otros. Yeah. Hemos pescado con lau faga yu tau sediguatu tau tramili y nada más por los últimos casi 10 años o más de 200 años. Sí, Y, sin embargo, los otros, estas grandes corporaciones pesqueros, esta gente jalan todo. Y ellos hacen negocios con Taiwán, con China, con Estados Unidos. Y nosotros ni siquiera nos llega ni siquiera la sardina. Porque antes se puede dar a Bochum. Ya guay, ya hay guiso, ni agüite, tuti. Sí, Tuti, guay, la guiso. Ibini, hasta puedo combi, ya voy a dejar la seguridad. Ya. Frente a ni combi. No, yo creo ¿Has que... dicho? Digo, ¿quién es el combi? Bájate, se mete este combi suyo. Hasta Palomón. Allá en Colima. Había un señor en Punta Piedra, F.L. a Figueroa. Un día a la día va combi, ¿verdad? Y el señor era liberal. Agarraba ese pescado, pero lo ha picado. Ahí llegaba el acto, un mundo fita, ahora le echó un like. No lo quería ver. Dejen el tipo de las lamas. Con el tipo está bravo. Y que pertenecía ese pescado al Partido Nacional. Italu bati hiji mele italu baha. No, el proceso, bueno, estamos ya en proceso ya de terminar. En primer lugar, ya estamos ya con los papeleos. Llegó la Marina Mercante, primo. ¿Sí? Llegó la Marina Mercante y hizo todos los chequeos, toda la información, y entonces ya estamos ya en el proceso de los papeleos. Y el permiso de pesca. Va a ser un permiso artesanal avanzado. Entonces, pero yo lo estoy haciendo con el propósito de que si hubieran más garífunas que a quien le gusta el rubro, de acuerdo a mis conocimientos, se pueden unir. Exactamente. Hacer una corporación. Es un poco, no es difícil, ni tampoco no es fácil, pero es una lucha que mantiene. No, exactamente. Y entonces bien se puede lograr. Y eso sería parte de los cambios que podemos hacer. Esos serían parte de los cambios que podemos hacer, porque en primer lugar aprenderíamos socializarnos, aprenderíamos cómo se hace el movimiento y todo, porque no es lo mismo de que a vos te digan leen un baba y el baba ya se había ido, y quizás también fue un baba que también era Aragán, como los muchos. Y entonces, pero mientras que vos estés ahí en el pie de la situación, le digo, vas a ir aprendiendo y vas a ir manejando la situación. Todo es fácil. No, exactamente. Todo es fácil siempre y cuando de que haya aquel interés. Aquel interés. Porque fíjate que, miren, imagínense de que si la comunidad garífuna tuviera proyectos como eso, yo solamente me enfocaría a esos proyectos del garífuna, quien me puede dar todas las coordenadas, todo lo que es el informe,
para poder levantar un proyecto de eso. Es que, mira, yo creo que el bateo que tiene Chile y Másica, no hay un plan No, de no hay. pesca lá no Gaifo, ¿no? O sea, las motos de Lugo, Judo, ya Poto, Sí, claro, o ya claro. Tocoa, Yeah. o ya Gumaga, o ya Tela, para los que están ahí, no hay, tío, solamente lo hacemos artesanalmente. Voy en Japón, Judo, y es Judo. Yeah, claro. De otra manera, la gente no lo hace como Y dale igual a la que luz a hemos Chotiti, como bravo. Judo árabe. Y dale igual a la luz a Chotiti. No, Fox, que revende, pero puto, no me interesa el año. Dale, que ande, no me le luego, pero ganando 5 pesos más. Y yo no sé. A batir las peces al agua y baby, va. Ahí hace todo. Manejamos Ahí pone si su no balance y lo todo. no hagamos tipo. No, Gamagao, tío. Yeah, y entonces todos esos cambios hay que tratarlo de mejorar. Ya. Hay que tratar Y la de mejorar. agricultura, ni agüite, la No, agricultura. también. La industria- Que las cosas vayan mancomunadas. Sí. Mancomunadas. ¿Por qué? Porque el garífuna siempre ha vivido de esa situación. Sí. Lo que pasa es que al garífuna nunca le gustó ni hacer las cosas en grande, ni tampoco le gustó socializarse, ni tampoco le gustó aprender. Aprender. Yeah. Porque fíjese que yo siempre me enfoco en lo que era mi papá. Mi papá fue un señor que vivió a la orilla del mar, tenía una pulpería fuertísima, teníamos un botecito, tenía como 4 tramaños, tenía como 5 cayucos y tenía como 5 propiedades. Y entonces él siempre decía de que ¿por qué si él está a la orilla del mar, por qué tiene que utilizar tanto dinero si él tiene toda la base, todo lo que, lo que es la tierra que le sirve a él como aliado? Yeah. Entonces, de ahí era que él siempre se agarraba. Habían días de que cuando mi papá venía del monte, venía con caña, venía con guineo, venía con plátano, venía con coco, ahí lo ponía enfrente de la pulpería, y entonces todo el mundo llegaba a comprarle. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que si hubieran gente para poder mejorar la situación, tal vez quizás mi papá hubiera caído también lo mismo, Sí. porque hubiera mejorado también. Es que la diversificación en cualquier negocio tiene que ser así, tío. Sí, es que tiene que ser así. Porque Tiene que ser así. hay rubros que pueden funcionar en cierto tiempo, Claro. hay rubros que trabajan en otro tiempo. Pues te han pagado la boba, ¿no? Da la baja un castel y él 100 porque te pongo. Sí, claro. Entonces- Y ese es el fracaso de muchos Porque, garífunas. ya, porque aquí vete un guille que no cuida, que luego vete un bagazo, pero bien trabajando en una bagazo, ¿no? No, claro. Ni para aceptar, ni Yeah. todas aquellas cosas. Para ponerle fierro. Fierro O más sea, fácil. sí. Tienes O sea, que pagar para que hagas todo eso. Exacto. oiga bien. Yeah. Y dicen que tocando huevos se aprende a acabar. Sí. ¿Y cuántos huevos van a tocar? Y así. Y entonces, lamentablemente, de que en nuestra comunidad de garífunas eso no existe. Yo siempre digo una cosa. En los años 1970, yo creo que había más garífunas en los Estados Unidos que en la capital de Honduras. Sí, Porque después de los 70 es que comenzó el garífuna a estudiar en masa, sí. donde le comenzaron a lavarle lo que es el Ese cerebro. ya. Yeah, porque todo aquel garífuna que venía de Tegucigalpa ya con un título, ya el cabrón se creía después la madre de los pollitos. Le digo. Yeah. ¿Y qué era lo que venía a hacer acá? A hacer desorden. Ah, pues. Acá está. Ah, pues sí, tú hubieras. Acá que te van a empezar a pagar bien. marcar nosotros los man. analfabetos. Sí, man. Ya es futbolista, ya Sí, es sí, licenciado, sí, son lo que claro, pasa. Pero claro. cuando salen de aquí a jugar allá, pues puta, se planchan todo. Con la función que está la abajo, Sí, y entonces ese ha sido parte también del atraso de nosotros. Sí. Yo recuerdo lo que dijo un garífuna una vez, de que si él estudió en una ciudad es para que él siga avanzando, le digo, y que él no iba a regresar a las comunidades garífunas
porque para él es un atraso y esa es la peor equivocación, le digo, porque si fuiste a conocer, a aprender algunos conocimientos fuera, le digo, ok, traiga los conocimientos a tu pueblo y ahí aplícalo, le digo. Porque el desarrollo de las comunidades no depende de la comunidad, sino que depende de la educación que tengan los hijos de las comunidades para que mejore la situación. Exactamente. Y si no se puede, le digo, ese es el problema que tenemos. Oleti, meiga li wachai. Y da hodi que ya a Google y gotia son west yune asaga remesa. Mabo de Google hamuti ya. No, le hice un búho, no el agua. Ada hakabli uni, hada tido hada presente. Le da lo que le da la gana, pero no voy loco. Entonces, leyendo Viticatele. No, es cierto, porque fíjese que una vez Ángel Velázquez hizo un comentario. Simplemente dice él, simplemente ya con ese hotel que tiene dicho ahí en Limón, él ya está ganándole. Y entonces yo le dije a él, pero ¿cómo, tío? Le dije, sí, ya está ganando, le digo, porque ¿qué otro hotel hay en Limón con esa calidad? Le digo, solamente con eso. Y entonces, esas son las cosas que deberíamos de copiar. Sí. Esas son las actitudes que deberíamos copiar. Pero si nosotros no nos gusta copiar, ¿cómo podemos hablar de un avance? ¿O cómo podemos hablar de un desarrollo? Es que hay copio y hay imitación, tía. Sí, claro. Hay algunos que te van a imitar de una manera para que los dos caigan al mismo fracaso. Sí, claro. Pero muchas veces aquel que tiene una base bien fundamentada, él no cae. Ya, claro. Porque los imitadores siempre van a caer. Ya, claro. Entonces, el Ligeti es el mayor problema que hay. Lamentablemente, y cómo podemos superar la situación, bueno, no sé, sinceramente. El trabajo individual con una mentalidad próspera, yo creo que sería el primer paso. Yeah. Y después que venga la colectividad. Yeah. Porque juntos, sí. Porque el garífuna ya después de que comenzó a estudiar, como que se ha vuelto más individual y más tonto también, le digo. ¿Por qué? Le digo, porque no se puede llevar a cabo un proyecto, ya todo el mundo ya está opinando, o sea que todo el mundo se vuelve más inteligente. Sí. No, cada quien ve su interés personal. Sí, claro. Más que nada, ya no está la colectividad, ya no se piensa en la comunidad. Ya, claro. No hay en que hace que va ya está carro, hijo, me voy a montar el vídeo, Sí, claro. y que hay una copia de su simutio. Entonces, desde ahí se ve todas estas clases de cosas, que la gente ya son individualistas y que ellos solo piensan en ellos mismos. A ellos no les importa lo que pueda pasar con el vecino. Bueno, yo solamente mañana llego a Punta Piedra, el miércoles voy para San Relaya, regreso el mismo miércoles. El jueves voy a ir a ver las propiedades del viejo, porque ahí pienso hacer una granja de cerdos que la voy a comenzar el otro año, primero. Ya tengo ya la minuta y todo, y siempre y cuando también lo estoy haciendo para motivar a la gente, ¿no? Sí. Que si yo lo puedo hacer, también el vecino lo puede hacer también. Solo es un poco de enfocarse y... Es que hoy están en Facebook, todo, televisión, todo jadane que quebrar. Desde le dan suan baia, para todo que muga. Y acá que todo le dan nefu, vídeo binafui, entonces sí. O alternicata, acaba betul. Da bandung ni da bandung fiu ganha baia numa tugo buga. Da funa sisi achil, da não beta vídeo de mim. Cai, suja ne veio lejos. Como fume da aí veio. No, sinceramente es lamentable, es lamentable. Y son pocos los garífunas, oiga bien Miguel, son pocos los garífunas que quieren hacer algo. Ya después de que esa caravana que han llegado los paisanos allá, han vivido, mira, fíjate que primo, le digo yo a un paisano que hasta me dio risa, mira, yo voy para Honduras a hacerme las vacaciones, me dice amigo que está bien, yo voy a llegar. Hablaba Chay, entonces Chay me dice a mí que dónde estaba el muchacho. Le dije, primo, fíjate que el cabrón vino apareciendo a las 6 de la tarde. Para punchar para afuera.
No para adentro. A las 6 de la tarde ya tenía un ¿Qué tilo. puta iba a hacer esa hora? Ahí va a tener un tilo. Pues no Elija Pérez de Bravo, que él vivía en un shelter. Ah, oh, le digo, con razón, le digo. Pues muy dando un agua. Vamos, güey. No, muy. Y te un tuley muy bien. Y yo quiero decir a lo mismo. ¿Para qué no? Güey? Mira, primo. A las 6 de la tarde llegó el chamaco. Y chamaco de Bravo, con mujer y hijo. Es que esa nueva inmigración, tía, van sin propósito, tía. No, eso ya le vale. Sí, yo creo que es rebane. rebane. Yo creo que es rebane eso lo que es. Ya como que van de vacaciones. Sí, yeah. Uno que preocupa. Pues la frontera, pues más aguas, tía. Le veo la carne ya con Donald Trump. Yo voy a votar para que gane Donald Trump. Primo, yo lo he dicho también, le digo. Y si llego a votar, votaría por él. Primo, mira, ese se la vuelve a echar. Se la gana. Pero la va a meter. Pero Biden le está haciendo las trabas por todos lados. Pero fíjate que, mira, según como me estaba hablando un tipo la vez pasada, de que el peor error que ha hecho Biden, abrirle las puertas a esta gente. Eso sí. Porque Pero ¿por qué no ayuda a los dreamers? Esta gente necesita ayuda. Exacto. Ayúdame. Han luchado, son profesionales. Los de Solo TPS, necesitan Los de TPS. los de también. TPS, exactamente. los dreamers casi todos son profesionales. Sí. Todos. Son muchachos que hablan inglés perfectamente. Claro. Y abogados, todos solo necesitan Y algunos- revalidar su título. Algunos han ido hasta la milicia. Sí, mucho. Ya. Mucho. Y entonces, de acuerdo a esa inconformidad que tienen la gente allá, por eso que no van a votar por Biden. Yo pienso también, pienso. Porque la economía, esa inflación está terrible. Van que san dólares, voy a la que gente brava, para que usted la están ni muso. Ahora, ¿qué pasa con el alcalde de Nueva York? Ya no sé qué hacer. Eric Voy a Sidney. pedir a Luciano Sí, cuando algo mal. viene en la calle. Sí, hablo mal. Ahí Allí en Nantán, cuando pasaste, Yeah. parecía todo lado de junglas. Yeah. Y era para ese sitio era más bautizado. Demasiado, Y ese hijo de puta shelter cuesta un montón de billetes. Ya. Y vos vieras cómo está eso ahí. Pues. Es como Los Ángeles, tía. Los Ángeles. Sí, también yo vi un reportaje. hace como 10 años anduve en Los Ángeles manejando, cada semana andaba. Un día estuvo en Nevi. Ese es un desastre, mi abuelo. Desastre, tía. Por lo menos en Houston, el gobernador el alcalde. Ese sí lo Ya. agua de este huevo. Ese cabrón le mandó a poner unos flotantes ahí. Sí, y le dejaba todo, porque. Vamos te voy a la conta ahí en que Chile estaba en propósito, pero la mayoría que han ido a hacer cosas que a meterse al programa, a estancarse, porque cuando te metes a los programas del gobierno te estancas, Claro. automáticamente ya no vas a salir de ahí, Sí, claro. porque comida fácil, techo fácil, ¿para qué vas a poner a buguile? Ah, ¿te acuerdas de aquella señora que ganó los 20 millones? Ya está en la pobreza de nuevo. Reventó. Más fui tú que yo te digo. ¿Qué? Le quita el huevo y todo. ¿Ya? Se le va quitando ya, parece que solamente, dicen que solamente le dio 17 millones, pero de los 7 millones ya van bajando. No, huevo y todo hasta por los demás. ¿Hay intereses? Sí. Sí, claro. Pero le digo todo. Sí. No, quítame el alto. Sí, entonces, ese es el problema que tenemos. Y ese es un cáncer como que va comiendo. Como que va comiendo. Todo aquel el que llega allá, si lo llega ahí al parque guatemalteco, después al puente azul, ya se lo dio la mierda. Y el perdió que hubo en Puente Sur peleando con la policía. Sí. Hasta allí por meterse por en la calle, y eso nunca lo he visto. No me ley tuvo, ¿verdad? Aparte, esta policía. Oiga bien. No, no me Suerte tuvo. tuvo. Abandejen, que tú sugo sen que san todo lo que tú, uno está suso, está bien a suso. En un bebé, o sea, bis. Y ya, Oh, sí. En un sea, bis. está usted en eso. Desde aquí te costó un solita. Sugo, pues, sugo. Abandono, no le la no luego Vamos, tiene otro. además, va muy a bravo. Ajá. Oiga bien. Viaja, No, amba yo, igual. Amba bien. había una vieja también. Más antes. Vieja, de puta se copiando. Oiga bien. Quítate un susto todo. Mandé a mano. La de Nico, ¿cómo fue su bien? Ah, cágalo una. Bueno, vea, allá lo más. Ni usted, ni tú.
Gustavo Castillo Ávila, Ávila, ok. de los Velázquez de Punta Piedra. Ya. Y dos itile gaura que te y beticate la solución y beticate o aguti guayana o amo Claro. lo más que de allá que está la no yo ni hago paso ya. Entonces, me dimos Sí, no, para mí es un placer. Pues gracias también que se me está dando este momento, especialmente para hablar sobre nuestra situación como garífuna, tanto aquí y como allá también en los Estados Unidos. El no enfocarnos en algo más productivo, como que no se ha mejorado. Todo ha ido a favor de otra comunidad, que es la comunidad mestiza, ¿no? Y viridos. Y entonces se echa de ver los resultados de que no ha funcionado, especialmente para las comunidades nuestras. Vivimos siempre en zozobra, no nos entendemos, no podemos estar en sociedad, no podemos prosperar, resultado a ese nivel que hemos tenido. Me gustaría de que nosotros como garífunas nos enfocáramos en algo más productivo, que lo vuelvo a decir, le digo, porque solo así podemos hacer la diferencia, ¿no? Mientras que nosotros sigamos solamente platicando o hablando o criticando, le digo, la solución no va a ser esta. Y cuando nosotros tenemos algún problema, ya sea a nivel nacional, lo primero que nosotros presentamos siempre ha sido el tambor y la música, que con eso es que vamos a protestar, dicen. Y entonces cuando llegamos a esos sitios, lo primero que dicen, ya vienen estos negros a protestar aquí, sí, y siempre andan con tambor. Y entonces cuando se termina la música, hasta ahí terminamos nosotros también. Terminan los problemas también, supuestamente. Y bueno, me gustaría, yo siempre voy a decirle, de que tratemos de hacer las cosas colectivamente, le digo, porque al comenzar a hacer unos proyectos colectivamente, le digo, vamos aprendiendo cómo manejar la situación y así le podemos servirles a los demás, los que quieren involucrarse, pues. Sí, se ganó un caso, perdón. Madolagi Lurue Leyana, Oliligati, Lulishuni, Mu, Olishuni, Saints Hungry, Logo Buga, Muole. Sí, casualmente yo estaba pensando en esta situación de que el caso no lo puede cerrar el gobierno de aquí, le digo, porque es una demanda internacional. Y cómo ha sido la manera de que cómo los indios han estado manejando la situación para que el garífuna se desanime, no le han dado importancia. El dinero supuestamente ya salió. Y el que estuvo en contra de eso fue el presidente Mel Zelaya, le digo. El dinero salió. ¿Y qué pasa? Le digo? Al ver ese atraso de parte del gobierno, ya la gente se va desanimándose. Sí. Pero el caso está vigente, y otra cosa también de que en sí, ya el garífuna se ha vuelto sinvergüenza también, le digo, porque se ha dedicado a vender también los terrenos, le digo. Y eso es lo que nos está causando daño. Que el mismo problema nos está causando daño para que los terceros salgan beneficiosos, le digo, porque ya el garífuna ya se está dejando de venderse, le digo. Y pues yo lo que yo diría de que es por una mínima cosa, le digo, que al final nos va a causar tantos problemas, le digo. Y eso es lo que se está viendo en la comunidad, le digo. Aniga vale que te después de casi 40, 50 años, da bogi beta manawalo ya porque todo hakuna kaina lumage boga maboga kakuna tifiu limuna Mijito, parece que, volviendo al caso sobre eso, fíjate que primo, yo me acuerdo que ahí por el Landín se hizo un bote grandísimo.
Una luna Teddy Goff. No, no era Teddy Goff. Ese bote supuestamente era el de los Ramos, pero el que estaba mandando el dinero ahí era mi tío Cipi, ahí Cipriano. Un bote grande que ahí en Tacupeche. Fíjate. Ese dinero, Mateo Ramos, exactamente. ese dinero era de Cipi. Todo lo que se invirtió ahí en el bote, eso era de Cipi. Desgraciadamente por una mala fachada que hizo, no sé si espero, porque el que me contó la cosa fue mi tío Ángel. A él, bueno, pues todo, busien, ti ibiri le lagago que da lu, la seni honi we tau o digan bacate, la diga porque gainagu no hemos evolucionado como otros. Hemos pescado con lau faga yu, tau sediguatu, tau tramili y nada más por los últimos casi 10 años, con más de 200 años. Sí, Y, sin embargo, los otros, estas grandes corporaciones pesqueros, esta gente jalan todo. Y ellos hacen negocios con Taiwán, con China, con Estados Unidos. Y nosotros ni siquiera nos llega ni siquiera la sardina. Porque antes se puede damos a Bochum. Ya guay, ya hay guiso a Niewite Tuti. Tuti guay, la guiso. Ibini, hasta puedo combi, ya voy a dejar la ciudad. Ya. ¿Frente voy a dar ni combi? No, yo creo ¿Has dicho? Debo quién es el combi. Ay, tengo que. ¿Vas a ti? Se me te combi suyo. Hasta Palomón. Allá Coliman. Había un señor en Punta Piedra, a Figueroa. Un día agua la día va combi, perdón. Y el señor era liberal. Agarraba ese pescado, pero lo ha picado. Ahí llegaba la tuvo un mundo fita, ahora le echó un like. No lo quería ver. Entonces en el tipo de la lava. En el tipo de la bravo. Y que pertenecía ese pescado al Partido Nacional. Ida lubati hiji mele ida lubaha. No, el proceso, bueno, estamos ya en proceso ya de terminar. En primer lugar, ya estamos ya con los papeleos. Llegó la Marina Mercante, primo. ¿Sí? Llegó la Marina Mercante y hizo todos los chequeos, toda la información, y entonces ya estamos ya en el proceso de los papeleos y el permiso de pesca. Va a ser un permiso artesanal avanzado. Entonces, pero yo lo estoy haciendo con el propósito de que si hubieran más garífunas que a quien le gusta el rubro, de acuerdo a mi conocimiento, se pueden unir. Exactamente. Hacer una corporación. Es un poco, no es difícil, ni tampoco no es fácil, pero es una lucha que mantiene. No, exactamente. Y entonces bien se puede lograr. Y eso sería parte de los cambios que podemos hacer. Esos serían parte de los cambios que podemos hacer, porque en primer lugar aprenderíamos socializarnos, aprenderíamos cómo se hace el movimiento y todo, porque no es lo mismo de que a vos te digan leen un baba y el baba ya se había ido, y quizás también fue un baba que también era Aragán, como los muchos. Y entonces, pero mientras que vos estés ahí en el pie de la situación, le digo, vas a ir aprendiendo y vas a ir manejando la situación. Todo es fácil. No, exactamente. Todo es fácil siempre y cuando de que haya aquel interés. Aquel interés. Porque fíjate que, miren, imagínense de que si la comunidad garífuna tuviera proyectos como eso, yo solamente me enfocaría a esos proyectos del garífuna, quien me puede dar todas las coordenadas, todo lo que es el informe, para poder levantar un proyecto de eso. Es que, mira, yo creo que lo más de batalla que estoy Chile y Másica, no hay un plan
No, de no hay. pesca lá no Garifo, não? Ou seja, lá mo outro lugar hudo ya poto, Sí, claro, o ya claro. tocoa, Yeah. o ya gumaga, o ya tela, para los que están ahí, no hay, tía, solamente lo hacemos artesanalmente. Voy en Japón, hudo, y es hudo. Claro. De otra manera, la gente no lo hacen como Y dale igual a como luz, como hudo árabe. Y dale igual a luz, Hachotiti. Con Foxy que corre vende, pero puto, no me interesa el regaño. Dale que ane, no me le luego pero ganando 5 pesos más. Y yo no sé. A batir las peces al agua y baby, bueno, ahí hace tu, Manejamos ahí pones si su balance y no, todo. no hagamos tipo. No, gama, ¿sí? Y entonces todos esos cambios hay que tratarlo de mejorar. Yeah. Hay que tratar Y de la mejorar. agricultura, ¿no, güey? La No, agricultura. también. La- Que las cosas vayan mancomunadas. Sí. Mancomunadas. ¿Por qué? Porque el Garífuna siempre ha vivido de esa situación. Sí. Lo que pasa es que al Garífuna nunca le gustó ni hacer las cosas en grande, ni tampoco le gustó socializarse, ni tampoco le gustó aprender. Aprender. Yeah. Porque fíjese que yo siempre me enfoco en lo que era mi papá. Mi papá fue un señor que vivió a la orilla del mar, tenía una pulpería fuertísima, teníamos un botecito, tenía como 4 tramayos, tenía como 5 cayucos y tenía como 5 propiedades. Y entonces él siempre decía de que ¿por qué si él está a la orilla del mar, por qué tiene que utilizar tanto dinero si él tiene toda la base, todo lo que, lo que es la tierra que le sirve a él como aliado? Yeah. Entonces, de ahí era que él siempre se agarraba. Habían días de que cuando mi papá venía del monte, venía con caña, venía con guineo, venía con plátano, venía con coco, ahí lo ponía enfrente de la pulpería y entonces todo el mundo llegaba a comprarle. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que si hubieran gente para poder mejorar la situación, tal vez quizás mi papá hubiera caído también lo mismo, Sí. porque hubiera mejorado también. Es que la diversificación en cualquier negocio tiene que ser así, tía. Sí, es que tiene que ser así. Porque Tiene que ser así. hay rubros que pueden funcionar en cierto tiempo, Claro. hay rubros que trabajan en otro tiempo. Pues te han pagado la boba, ¿no? Da la baja un cartel y él 100 porque te pongo. Sí, claro. Entonces- Y ese es el fracaso de muchos Porque, garífunas. ya, porque aquí vete un guille que no cuida que luego tu bagazo, pero bien trabajando en una bagazo, ¿no? No, claro. Ni para aceptar, ni Yeah. todas aquellas cosas. Para ponerle fierro. Es lo más O sea, fácil. sí. Tienes que pagar para que haga todo eso. Yeah, oiga bien. Yeah. Y dicen que tocando huevos se aprende a acabar. Sí. ¿Y cuántos huevos van a tocar? Y así. Y entonces, lamentablemente, de que en nuestra comunidad de garífunas eso no existe. Yo siempre digo una cosa. En los años 1970, yo creo que había más garífunas en los Estados Unidos que en la capital de Honduras. Sí, Porque después de los 70 es que comenzó el garífuna a estudiar en masa, sí. donde le comenzaron a lavarle los El el cerebro. ya. Yeah, porque todo aquel garífuna que venía de Tegucigalpa ya con un título, ya el cabrón se creía por la madre de los pollitos. Le digo. Yeah. ¿Y qué era lo que venía a hacer acá? A hacer desorden. Ah, pues. Acá está. Pues sí, YouTube, Will. Acá que te van a empezar a pagar bien. marcar nosotros los analfabetos. Sí, Ya es futbolista, ya es licenciado, sí, son lo que claro, pasa. Pero claro. cuando salen de aquí a jugar allá, pues punta, se planchan todo. La fundió que está la nueva abajo, Sí, y entonces ese ha sido parte también del atraso de nosotros. Sí. Yo recuerdo lo que dijo un garífuna una vez, de que si él estudió en una ciudad es para que él siga avanzando, le digo, y que él no iba a regresar a las comunidades garífunas porque para él es un atraso, y esa es la peor equivocación, le digo, porque si fuiste a conocer, a aprender algunos conocimientos fuera, le digo, que traiga los conocimientos a tu pueblo Exactamente. y ahí aplícalo, le digo. Porque el desarrollo
Porque el desarrollo de las comunidades no depende de la comunidad, sino que depende de la educación que tengan los hijos de las comunidades para que mejore la situación. Exactamente. Y si no se puede, le digo, ese es el problema que tenemos. Le digo. Oleti, meiga liwashai. Y da hodi que ya a Google y gotia son West Union asaga remesa. Mabo de Google hamuti ya. No, le dije un búho, Ada akabeliuni, hado tido hado presente. le da lo que le da la gana, pero no vuelve loco. Entonces, leyendo Vítica Tele. No, es cierto, porque fíjese que una vez Ángel Velázquez hizo un comentario. Simplemente dice él, simplemente ya con ese hotel que tiene dicho ahí en Limón, él ya está ganándole. Y entonces yo le dije a él, pero ¿cómo, tío? Le dije, sí, ya está ganando, le digo, porque ¿qué otro hotel hay en Limón con esa calidad? Le digo, solamente con eso. Y entonces, esas son las cosas que deberíamos de copiar. Sí. Esas son las actitudes que deberíamos copiar. Pero si nosotros no nos gusta copiar, ¿cómo podemos hablar de un avance? ¿O cómo podemos hablar de un desarrollo? Es que hay copio y hay imitación, tía. Sí, claro. Hay algunos que te van a imitar de una manera para que los dos caigan al mismo fracaso. Sí, claro. Pero muchas veces aquel que tiene una base bien fundamentada, él no cae. Ya, claro. Porque los imitadores siempre van a caer. Ya, claro. Entonces el Ligeti es el mayor problema que hay. Lamentablemente. ¿Y cómo podemos superar la situación? Bueno, no sé, sinceramente. El trabajo individual con una mentalidad próspera, yo creo que sería el primer paso. Yeah. Y después que venga la colectividad. Yeah. Porque juntos, sí. Porque el garífuna ya después de que comenzó a estudiar, como que se ha vuelto más, más individual y más tonto también, le digo. ¿Por qué? Le digo, porque no se puede llevar a cabo un proyecto, ya todo el mundo ya está opinando, o sea que todo el mundo se vuelve más inteligente. Sí. No, cada quien ve su interés personal. Sí, claro. Más que nada, ya no está la colectividad, ya no se piensa en la comunidad. Ya, claro. No hay en que hace que va ya está carro, hijo, me voy a montar el vídeo, me puso ocupón. Sí, claro. Y que hay una copila de sus mucho. Entonces, desde ahí se ve todas estas clases de cosas, que la gente ya son individualistas y que ellos solo piensan en ellos mismos. A ellos no les importa lo que pueda pasar con el vecino. Bueno, yo solamente mañana llego a Punta Piedra, el miércoles voy para San Relaya, regreso el mismo miércoles. El jueves voy a ir a ver las propiedades del viejo, porque ahí pienso hacer una granja de cerdos que la voy a comenzar el otro año, el primero. Ya tengo ya la minuta y todo, y siempre y cuando también lo estoy haciendo para motivar a la gente, ¿no? Sí. Que si yo lo puedo hacer, también el vecino lo puede hacer también. Solo es un poco de enfocarse y... Es que hoy están en Facebook, todo, televisión, todo jadán, que quebrar. Desde la dan suan baia, pode que muga. Y acá que todo de la dan nefu, vídeo binafui, entonces sí. O alternicata, acaba betul. Dapat que ni dapat na fiu ganha baia numa tugo buga. Ada una sisi achil, la no beta vídeo de mim. Se puse a... Cai, suja na veio lejos. Como fume está ahí, veio. No, sinceramente es lamentable, es lamentable. Y son pocos los garífunas, oiga bien, Miguel, son pocos los garífunas que quieren hacer algo. Ya después de que esa caravana que han llegado los paisanos allá, han vivido, mira, fíjate que primo, le digo yo a un paisano que hasta me dio risa, mira, yo voy para Honduras a hacerme las vacaciones, me dice amigo que está bien, yo voy a llegar. Hablaba Chay, entonces Chay me dice a mí que dónde estaba el muchacho. Le dije, primo, fíjate que el cabrón vino apareciendo a las 6 de la tarde. Para punchar para afuera, no para adentro. A las 6 de la tarde, yo tenía un tilo. Tenía un tilo. Bueno, Alija Pérez de Bravo, que él vivía en un shelter. Le digo, con razón, le digo, voy a dar un agua. Vamos.
Y te digo, tú leí muy bien. Y yo quiero decir lo mismo. ¿Para qué no? Mira, primo, a las 6 de la tarde llegó el chamaco. Y chamaco te habló con mujer y hijo. Es que esa nueva migración, tía, van sin propósito, tía. No, eso ya le vale. Sí, yo creo que es rebane. Yo Yo creo que es rebane eso lo que es. Ya como que van de vacaciones. Sí, yeah. Uno se preocupa. Pues la frontera, pues más aguas, tía. La carne ya con Donald Trump. Yo no votaba para que gane Donald Trump. Primo, yo lo he dicho también, le digo. Y si llego a votar, votaría por él. Primo, mira, ese se la vuelve a echar. Se la gana. Pero la va a meter. Pero Biden le está haciendo las trabas por todos lados. Pero fíjate que, mira, según como me estaba hablando un tipo la vez pasada, de que el peor error que ha hecho Biden, abrirle las puertas a esta gente. Eso sí. Porque Sí. Pero ¿por qué no ayuda a los dreamers? Esta gente necesita ayuda. Exacto. Ayúdame. Han luchado, son profesionales. Los de Solo TPS, necesitan Los de TPS los de también. TPS, exactamente. los dreamers casi todos son profesionales. Sí. Todos. Son muchachos que hablan inglés Sí, perfectamente. claro. Yeah. Y abogados, todos solo necesitan Y algunos- revalidar su título. Algunos han ido hasta la milicia. Sí, mucho. Ya. Mucho. Y entonces, de acuerdo a esa inconformidad que tienen la gente allá, por eso que no van a votar por Biden. Yo pienso también, pienso. Porque la economía, esa inflación está terrible. Van a san dólares, voy a la guerra, este bravo, para que usted la están ni muso. Ahora, ¿qué pasa con el alcalde de Nueva York? Ya no sé qué hacer. Eric, Voy a venir a alucinarlo. Sí, cuando algo mal. viene en la calle. Señalo, man. Ahí Allí en Nantán, cuando pasas ahí, ¿Qué? parecía todo lado de mulas. Yeah. Y era para ese sitio era más bautizado. Demasiado, Y vea. ese hijo de puta chelde cuesta un montón de billetes. Ya. Y vos vieras cómo está eso ahí, primo. Es como Los Ángeles, tía. Los Ángeles. Sí, también yo vi un reportaje. Hace como 10 años anduve en Los Ángeles manejando, cada semana andaba. Un día estuvo porque iba a Navy. Ese es un desastre, mi abuelo. Desastre, tía. Por lo menos en Houston, el gobernador del alcalde. Ese sí, Ya. agua, tiene huevo. Ese cabrón le mandó a poner unos flotantes ahí. Sí, y le dejaba todo, porque Mama mote wala conta hau. Ahí que Chile está a propósito. Pero la mayoría que han ido a hacer mayoría, cosas que a meterse al programa, a estancarse, porque cuando te metes a los programas del gobierno, te estancas. Claro. Automáticamente ya no vas a salir de ahí. Sí, claro. Porque comida fácil, techo fácil. ¿Para qué vas a poner a buguile? Ah, ¿te acuerdas de aquella señora que ganó los 20 millones? Ya está la pobreza de nuevo. Reventó. Más fui tú que yo le digo. Porque Le quita el huevo y todo. ya. Pues se le va quitando ya. Parece que solamente, dicen que solamente le dieron 17 millones, pero los 7 millones ya van bajando. No, huevo y todo hasta por los demás. Hay intereses. Sí. Sí, claro. Pero pues le digo todo. Sí. No, quítame el alto. Sí, y entonces, ese es el problema que tenemos. Y ese es un cáncer como que va comiendo. Como que va comiendo. Todo aquel que llega allá, si lo llega allá al parque guatemalteco, después al puente azul, ya se jodió la mierda. Y el perdió que hoy pone su peleando con la policía. Sí. Hasta aquí por meterse por en la calle, y eso nunca lo he visto. Cuando hablan ahí, tuvo, ¿verdad? Yeah. Aparte, esta policía. Oiga bien. No, nada más Suerte tuvo. tuvo. Hablan de gente, tú y su gusén que saben todo lo que tú. Uno está sucio, también es sucio. En un bebé, Ocean Beach. Y ya, Oh, sí. En un Ocean Beach. está usted en eso. Desde aquí te acostumbramos un toquita. Sube. No le da no luego Además, va muy a bravo. Ajá. Oiga bien. Viaja, No, ambas igual. Ambas viven. había una vieja también. Más antes. Vieja, de puta se copian. Oiga bien. Y te tuvo su todo como. Mandé la mano. La gente de Nico, ¿cómo fue eso, güey? Ah, cágalo una. Bueno, vea, güey.